Bienvenidos a un programa más de Unión Bienestar. El día de hoy con una invitada muy especial, Nicole Calderón. Nicole es asesora certificada en nutrición infantil. Bienvenida, Nicole. Hola, Cindy. Un placer poder compartir este espacio. Muchas gracias por la invitación. Me presento. Mi nombre es Nicole Calderón. Soy costarricense, pero tengo 2 años ya de vivir en Canadá y acompaño familias en este mundo de la alimentación hace más de 1 año. Las acompaño alrededor de todo el mundo y bueno, además de eso tengo una niña de 3 años. Mucho gusto, bienvenida, Nicole. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante, la alimentación complementaria. Y bueno, en todo este tema, ¿verdad?, de nutrición, pues es todo muy amplio, siempre hay temas que son súper importantes, pero la alimentación complementaria es la primera etapa, el primer contacto del niño con el alimento. Entonces es demasiado importante prestar atención cómo estamos alimentando a los niños desde la edad temprana. Y es por eso que justo hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema. Entonces, para iniciar, el concepto de alimentación complementaria muchas veces es confuso, ¿verdad? Escuchamos muchas veces que cuando iniciamos la etapa de alimentación complementaria es cuando suspendemos por completo la lactancia materna, y no es así. En realidad, así como el concepto se escucha, alimentación complementaria viene a complementar la lactancia materna. Y lo estipulado es iniciar esta alimentación a partir de los 6 meses de bebé, no antes, no después. Nicole, ¿nos podrías explicar un poquito por qué justo después de los 6 meses es la recomendación para iniciar esta etapa tan importante? Correcto, Cindy. Se recomienda que la alimentación inicie a partir de los 6 meses porque los niños o bebés, para ingerir los alimentos diferentes a la leche materna o la fórmula, deben tener una madurez suficiente, tanto neurológica, renal como gastrointestinal. Entonces se considera que un bebé está listo cuando cumple ciertas destrezas psicomotoras, también pueden manejar los trozos o los alimentos de una manera adecuada sin correr ningún riesgo, pero además cumplen con varios hitos, ¿verdad?, de la alimentación que va a hacer que ellos puedan alimentarse. Generalmente los hitos los cumplen a partir de los 6 meses. ¿Y cuáles son estos hitos? Bueno, pues tienen que presentar un interés activo por la comida, ¿verdad? También acá es muy importante la desaparición del reflejo de succión, que con eso me refiero a la expulsión de alimentos no líquidos de la lengua. También deben de ser capaces de coger la comida con la mano y llevarla a la boca, ¿verdad? Con esto me refiero al desarrollo visomotor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando un bebé ve un objeto, un juguete, lo mira primero, luego lo agarra con su manita y luego lo lleva a su boca. Esa es una coordinación visomotor. También es muy importante mantener una postura de sedestación con apoyo. Entonces, estos hitos se dan generalmente alrededor de los 6 meses, por eso la recomendación es a los 6 meses. Correcto, sí, súper importante lo que mencionabas ahorita, porque ellos ya en esta edad comienzan a realizar pinza, ¿verdad? Ya ellos son capaces de llevar a la boca por ellos solitos el alimento. Entonces, justo es la etapa donde ya ellos están desarrollados correctamente para poder comenzar esta introducción de alimentos. Y hay varias técnicas, Nicole, que se utilizan para poder comenzar con esta etapa tan importante. Creo que la que más se utiliza normalmente o se escucha hablar de ella es la técnica Baby Led Weaning, que esta técnica es justo para que el bebé sea el que solito él vaya dirigiendo este proceso. O claramente va a tener todo el soporte de los padres, porque los padres son quienes van a ofrecer los alimentos en diferentes texturas y se necesita que sean alimentos saludables, que sean alimentos nutritivos, pero bebé es quien va a tomar la decisión de elegir los alimentos y las cantidades que él va a querer en este momento consumir. Entonces, ¿qué es importante en la técnica Baby Led Weaning? Es importante tomar en cuenta que el momento de la alimentación va a ser cuando está toda la familia reunida. No es como que vamos primero a ofrecerle los alimentos a bebé, primero vamos a dar el almuerzo a bebé y de último vamos a ir a almorzar todos por aparte, solos. No, sino que tenemos que empezar
a tomar en cuenta a bebé en la misma mesa donde estamos almorzando, donde estamos desayunando, donde estamos cenando. Y vamos a ofrecer a bebé los mismos alimentos que tenemos nosotros en ese momento en la mesa. Claramente las texturas van a ser de acuerdo a lo que bebé en este momento puede consumir, ¿verdad? Una textura blanda, pero sí van a ser los mismos alimentos. No podemos estar comiendo nosotros un alimento diverso al que le estamos ofreciendo a él. La idea es que él vaya a incluirse en ese momento tan especial como es compartir los alimentos en familia. Esa es como la primera regla en Baby Led Weaning. Además de eso, bebé es quien va a consumir los alimentos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues al inicio va a ser solito con sus manos y más adelante ya él va a tener pues todas las herramientas, ¿verdad? Para poder realizarlo con los cubiertos. Entonces, primero vamos a tener que dejar que él sea el que experimente todas estas texturas que nosotros le estamos ofreciendo y lo va a hacer por medio de las manitas él solito, ¿verdad? Él solito va a consumir estos alimentos. Es importante tomar en cuenta también que en esta etapa o en cualquiera, ¿verdad?, de las que vayamos a utilizar, la técnica Led Weaning, vamos a hacerlo, digamos, también en complemento para la alimentación, para la lactancia materna, porque la lactancia materna siempre va a ser la prioridad. La alimentación viene a complementar. Exactamente. La alimentación, como lo dice su palabra, es complementaria. El primer año de vida sigue siendo más importante la leche, ¿verdad? Sea lactancia materna o fórmula. Entonces, los alimentos llegan a complementar, pero no a sustituir la leche, ¿verdad? Es muy importante tener eso en claro. También acá me parece importante, Cindy, que mencionemos otra técnica, otro método que existe que se llama Bliss. Muchos papás se preguntan qué es el Bliss. Bueno, pues el Bliss es exactamente lo mismo que el Baby Led Weaning, o sea, es alimentación en trozos autorregulada por bebé, pero con una pequeña modificación. ¿Y cuál es la modificación? Bueno, pues que lo que propone es solucionar algunos problemas o inconvenientes que pueden haber al introducir la alimentación complementaria. ¿Cuáles son estos problemas o inconvenientes? Bueno, pues por ejemplo la deficiencia de hierro, deficiencia de zinc, deficiencia de energía hacia bebé, ¿verdad? Y entonces lo que propone es que introduzcamos alimentos ricos en hierro en cada plato, alimento energético, una fruta o verdura. Y si es posible que los alimentos ricos en hierro los complementemos con alimentos ricos en vitamina C. Correcto, es una de las técnicas también que es similar a la técnica Baby Led Weaning y es importante considerar, ¿verdad?, que tiene una variación pequeña, pero sí es diferente, digamos, a la técnica Baby Led Weaning, que es la que normalmente se escucha, ¿verdad? Es como la que normalmente escuchamos. En cualquiera de estas técnicas, Nicole, siempre hay que tomar en cuenta que los puntos más importantes siempre van a ser la variedad de los alimentos, ¿verdad? Tenemos que tratar de ofrecer siempre diversas variedades a los niños. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente ofrecemos ciertos alimentos y ¿qué pasa? Que entonces si bebé en un momento me dijo que no quería consumir, por ejemplo, papa, entonces ya yo no le vuelvo a ofrecer papa porque digo no le gusta, o si él no quiso zanahoria, entonces ya, nunca más le vuelvo a ofrecer zanahoria. Tenemos que ser insistentes en el sentido bueno de la palabra, ¿verdad? Insistentes, pero no tenemos que crear una mala relación con el alimento, porque no podemos forzar a bebé a comer un alimento que él no quiere, ¿verdad? Entonces vamos a ofrecer ese alimento en otra preparación, que si inicialmente él no quiso consumir zanahoria en bastones, entonces más adelante yo lo voy a ofrecer en un puré, ¿verdad? En una mezcla entre puré papa con zanahoria. Pero no es como que voy a ser muy insistente y voy a crear una mala relación, porque jamás de eso no se trata la alimentación complementaria, y bajo ninguna circunstancia vamos a insistir de una manera pues equivocada para que él quiera aceptar un alimento, ¿verdad? No podemos hacerlo nunca de esa manera, porque sería como tener esa mala relación con el alimento y no es lo que se busca con la alimentación complementaria. Además de eso, es importante ofrecer alimentos que contengan hierro, porque ya en esta etapa bebé necesita
consumir alimentos que contengan hierro. Entonces vamos a poder introducir en esta parte proteínas, ¿verdad? Carnes, pollo, ofrecer también legumbres, vegetales que tengan hojas verdes, todo esto para reforzar el hierro, el consumo de hierro propiamente. Entonces es importante tomar en cuenta esos puntos en cuanto a la alimentación variada. Exactamente, también aquí podemos mencionar la importancia de no ofrecer ni sal ni azúcar a los bebés, ¿verdad? Ellos no pueden consumir ni sal ni azúcar hasta alrededor de los 2 años, ¿verdad? Porque no están listos ni a nivel renal ni gastrointestinal, pero además sabemos que la sal y el azúcar en realidad no son buenos, ¿verdad? Y podemos evitar, ¿verdad?, que los niños lleguen a padecer de algún tipo de enfermedades como lo es la diabetes, hipertensión, a partir de evitar esos primeros 2 años de vida la sal y el azúcar. Entonces, ese es un tema muy importante. Y también, ¿verdad, Cindy?, la parte de las texturas, ¿verdad?, que sean adecuadas, que sea el formato adecuado para ellos. Sí, correcto, Nicole. Antes de ampliar un poquito más sobre todo lo que son las texturas, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Estamos en Unión Bienestar. Estamos en Unión Bienestar el día de hoy conversando un poco sobre la alimentación complementaria. Anteriormente estuvimos hablando de diferentes técnicas que se utilizan en la alimentación complementaria, entre ellas Baby Led Weaning, y en esta técnica propiamente se habla de cómo se debe de dar ese alimento al niño después de los 6 meses. Hablamos también de muchas veces, ¿verdad?, los padres solamente quieren ofrecer al niño papilla, puré, porque les da como mucho miedo este tema de que si les doy un alimento que está entero, ¿qué va a pasar? Él lo va a poder masticar correctamente. Y recordemos que los niños en esta edad no mastican con los dientitos porque por supuesto no tienen, entonces ellos mastican el alimento con las encías. Eso es como importante saberlo porque muchas veces les da miedo ofrecer un alimento que no sea, digamos, propiamente puré o papilla. Entonces, en este tema propiamente es cuando más miedo existe por parte de los padres, porque les da miedo que el niño vaya a atragantarse, o incluso hay otro concepto que es que se llama arcadas. Entonces, Nicole, ¿nos podrías explicar un poquito acerca de la diferencia entre las arcadas y el atragantamiento? ¿A qué se refiere estos dos términos? Correcto, Cindy, es una de las principales preocupaciones de los padres al iniciar la alimentación, sobre todo cuando optan por un método en trozos, ¿verdad? Como usted decía, que no sea diferente a papilla o diferente a un puré, ¿verdad? En todo momento de la alimentación de un bebé es imprescindible que los acompañemos al comer, ¿verdad? Que nunca los dejemos solos, ¿verdad?, mientras comen, para garantizar su seguridad, ¿verdad? Hay dos conceptos muy diferentes que mencionaba, que es arcadas y atragantamiento. ¿Qué es un atragantamiento? Bueno, pues es lo que se da cuando un niño tiene atorado algo en su garganta y no puede respirar, se empiezan a tornar de color azulado, necesitan toser. Es un evento traumático tanto para los padres como para los bebés. ¿Por qué se da un atragantamiento? Bueno, pues se da por objetos pequeños, por pedazos de bombas, por ejemplo, es algo muy común. También se puede dar por manzana cruda, por ejemplo, o por alimentos de alto riesgo de atragantamiento como pueden ser las palomitas o, por ejemplo, pedacitos de maní que un bebé no lo puede digerir, ¿verdad? Entonces, por eso se da el atragantamiento, pero implica riesgo para bebé y es un evento traumático. Pero generalmente se dan cuando son... Estos eventos son dados cuando se dan alimentos en formato inadecuado, como es la manzana cruda, ¿verdad? O con objetos, ¿verdad?, peligrosos.
Pero las arcadas es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque el bebé no implica ningún riesgo, no está corriendo ningún riesgo ni no es ningún trauma para bebé. ¿Qué es una arcada? Simplemente el bebé está comiendo, ¿verdad? Sea por cualquier método, papilla, puré, trozos. Y si ellos no pueden gestionar bien sus alimentos, ¿verdad? Y sienten que hay algún trozo, algún grumo que no pueden tragar, ellos simplemente lo van a expulsar a una zona segura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a estar siempre en la lengua, ¿verdad? Generalmente al lado atrás de la lengua, y ellos lo que van a hacer es como una sensación a vomitar, ¿verdad? Entonces hacen esa sensación y lo expulsan hacia la punta de la lengua. Entonces, con esto, bebé ya lo tiene en un lugar seguro, lo puede gestionar, ya sea masticarlo con sus encías, como lo decía Cindy, o lo pueden expulsar completamente si ven que el trozo o el grumo es muy grande y no lo pueden gestionar, pero ellos siguen actuando con naturalidad. Cuando se da una arcada, ellos siguen comiendo de manera normal, nosotros no debemos actuar, debemos estar de manera indiferente, no meterle los dedos a la boca, porque si actuamos y los preocupamos, los vamos a asustar y ahí sí puede implicar, ¿verdad?, algo más riesgoso. Pero simplemente es actuar de manera natural. Lo pasan todos los niños independientemente de qué formato utilicen, ¿verdad? Entonces es muy importante tener claro estos dos conceptos. Correcto, gracias Nicole, exacto, porque es como un tema del que más se escucha, que los padres tienen bastante miedo a la hora de realizar esta parte de la incorporación de los alimentos a bebé. Y otro tema también que es importante que mencionemos, porque también es como un poco complicado para los padres, es el tema de los alergenos. ¿Qué es un alergeno? Son aquellos alimentos que al introducirlos por primera vez a bebé podrían desatar una reacción alérgica. Entonces es importante tomar en cuenta o reconocer cuáles son esos alimentos. Podemos mencionar, por ejemplo, el huevo, el tomate, el maní, las almendras. Esos son alimentos que son potencialmente alérgicos, ¿verdad? Entonces sí hay que tener un poco de cuidado a la hora de incorporarlos ¿verdad?, en la alimentación complementaria. Por supuesto que de igual forma vamos a ofrecerlos a bebé, pero hay todo un protocolo de qué manera yo voy a ofrecerlos. Entonces, Nicole, no sé si nos puedes explicar cuál es ese protocolo que se utiliza para poder ofrecerle a bebé estos alimentos alérgenos. Correcto, Cindy. Antes creíamos o lo que más escuchábamos era que estos alimentos como el huevo, el pescado, los cítricos los íbamos a ofrecer hasta después del año. Pero las actualizaciones científicas ya nos dicen otra cosa. Entonces, ahora los alimentos alérgenos los debemos introducir de manera temprana, es decir, a los 6 meses, ¿verdad? Eso es lo que nos indican las principales entidades internacionales de la salud, así como los pediatras alergólogos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos recomiendan esto? Porque si los introducimos al inicio, podemos disminuir hasta un 80% la probabilidad de sufrir una alergia, ¿verdad?, a lo largo de la vida, ¿verdad? Mientras que si los introducimos hasta el año o de manera tardía, ¿verdad?, va a asociarse con alergias en etapas posteriores de la vida. Por eso es importante introducirlos. Ahora, ¿cómo es la manera adecuada de introducirlos? Los vamos a introducir durante 3 días seguidos, ¿verdad? Y se va a introducir este alimento por sí solo, ¿verdad? No podemos introducir, qué sé yo, el huevo y el pescado al mismo tiempo porque son alérgenos los dos, entonces no vamos a saber si el bebé tiene una reacción, si fue al huevo o al pescado. Entonces son alimentos por sí solos, los vamos a ir introduciendo por 3 días seguidos, 3 días el huevo, 3 días el pescado y así sucesivamente con nosotros. ¿Cómo podemos ofrecer el maní y las almendras, por ejemplo, porque son de alto riesgo de atragantamiento? Pues las podemos ofrecer en mantequilla de maní sin azúcar, mantequilla de almendras sin azúcar, harina de almendras, ¿verdad? Existen muchas opciones, pero siempre respetando la regla de los 3 días. Correcto, sí, muy importante. Y también otro de los alérgenos que no mencioné y que hoy día, ¿verdad?, hay mucha intolerancia, hay muchas personas que padecen de celiaquía, es el gluten, ¿verdad? El gluten es uno de los alergenos bastante importantes que de verdad es importante mencionarlo porque muchas veces
porque no se conoce exactamente, ¿verdad?, cuáles son esos alimentos que podrían ser posiblemente alergenos. Entonces se les va a ofrecer a bebé de manera incluso mixta y pues no es lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es hacerlo como usted mencionaba anteriormente. Entonces, en esa parte sí es como importante siempre buscar una asesoría, una persona que se especialice en esta rama propiamente de la alimentación complementaria y que pueda ser una guía, porque se puede entender perfectamente que haya un desconocimiento en cuáles son aquellos alimentos que son alergenos, porque podemos escuchar el concepto, pero no sabemos, ¿será que este alimento es un alergeno? ¿Será que con este alimento tengo que tener cuidado? O yo he escuchado que X alimento, ¿verdad?, pero no sabemos concretamente. Entonces siempre es importante tener una asesoría con una especialista en alimentación infantil. Eso es sumamente importante. Y bueno, desde su experiencia, Nicole, con pacientes, niños, ¿verdad? Y en toda esta etapa, después de los 6 meses, ¿cómo es exactamente, digamos, que usted hace ese acompañamiento? Bueno, pues yo acompaño a las familias, como les decía, de manera virtual, ¿verdad? Mis asesorías son completamente personalizadas a bebé y a las familias. Cada bebé es completamente diferente, cada familia es completamente diferente, entonces para mí siempre va a ser importante personalizar, ¿verdad? Hay bebés que al inicio quieren comerse de todo, ¿verdad? Y mucho. Hay bebés que les toma más tiempo, entonces para mí es muy importante que ese proceso sea completamente personalizado, conocer bien a bebé, conocer bien sus hábitos, sus rutinas de sueño. Hay muchísimas cosas detrás de, ¿verdad? Entonces siempre los acompaño conociéndolos un poco, ¿verdad? Los guío sobre cómo ofrecer los alimentos de manera segura, cuál es la textura adecuada, la cocción adecuada, cuáles son los formatos adecuados, ¿verdad? También indicándole cómo ofrecer los alérgenos y todo esto que hablamos un poco, ¿verdad? También una guía después del año, ¿verdad? Que se vuelve un poco más complicada, y también ofreciéndoles menús personalizados a cada niño para que puedan cubrir todas sus necesidades nutricionales. Perfecto, Nicole, muy bien. Bueno, pues agradecerle, Nicole, esta pequeña entrevista, porque al final es un tema tan amplio que hay tanto que tocar, ¿verdad? Un tema tan importante y tan extenso, pero bueno, agradecerle toda la información que nos pudo brindar, y esperamos que en casa todas las familias y sus hijos pues puedan aprovechar esta información que les estamos brindando el día de hoy. Entonces ha sido un gusto que esté por acá acompañándonos, Nicole. Muchas gracias por el espacio, encantada. Nicole, también puedes mencionar el contacto, ¿verdad? Si alguien quisiera eventualmente contratarla, ¿verdad? O contactarla para asesoría en cuanto a la alimentación complementaria, ¿a qué número de teléfono podría contactarla? Correcto, sería el WhatsApp con el código +1 236 863 1710. También al Instagram KidsandFood_NC. Muy bien, mucho gusto, Nicole. Este fue un programa más de Unión Bienestar. Nos vemos en el próximo episodio.